Buenos días, mi nombre es Aldo de los Santos Morales y hoy voy a exponer los temas que realicé en mi reporte. De ahí realizaré en Excel cómo calculé los resultados observados y los simulados. Función exponencial de un parámetro. Esta distribución se conoce como distribución exponencial negativa. La ventaja de la distribución exponencial radica en que es fácil estimar el parámetro a partir de la información observada. Es una distribución continua que describe el tiempo entre eventos en un proceso en que el evento ocurre aleatoriamente y a una tasa constante. Aquí podemos ver que la fórmula dice que x, o sea, el valor que va a ir en los datos observados, datos simulados, es igual a menos logaritmo natural de 1 menos la f de x, que el f de x es la probabilidad, entre b, que b es 1 sobre x. Función exponencial de dos parámetros. La distribución de 2 exponencial también se conoce como la distribución de Laplace. El nombre se distribución 2 exponencial se debe a que su gráfica es simétrica y similar a dos distribuciones exponenciales. Tenemos que x es igual a alfa menos b por logaritmo natural de 1 menos f de x. Por racionalismo podemos ver que alfa es igual a la media menos la desviación muestral. Menos la desviación muestral por el logaritmo natural de 1 menos f de x, que f de x es la probabilidad. La probabilidad de, o sea, f de x es igual a el número de datos sobre el número total de datos más 1. La función normal. La distribución normal, también conocida distribución gaussiana o curva de campana, es la distribución de la probabilidad continua más importante en estadística y en la mayoría de las ciencias describe muchos fenómenos naturales, sociales y económicos. Aquí tenemos la fórmula, donde x es la sumatoria de menos infinito hasta el infinito, es el valor de la variable aleatoria. Mi es la media. Ahí tenemos las divisiones estándar y exponencial y pi son pues constantes. La log normal, la distribución log normal es la distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria no negativa, positiva. Su característica principal es que el logaritmo natural de la variable sigue una distribución normal o gaussiana. Se utiliza para modelar fenómenos donde los valores son inherentes, positivos y tienden a tener una simetría positiva. La cola se extiende hacia la derecha como tiempos de vida o falla de componentes, ingresos y riquezas de la población, tamaño de partículas o gotas, precios de activos financieros. Aquí tenemos la fórmula. El p-bias. El p-bias, Parsons bias o porcentaje de sesgo es una métrica de rendimiento utilizada principalmente a la modelización para evaluar la tendencia de promedio de los valores estimados o simulados a ser mayores o menores de que los valores observados. Se expresa como un porcentaje y es una medida de sesgo sistemático, error constante en un modelo. Aquí tenemos la fórmula, dice, P10 es igual a la sumatoria de los datos observados menos los datos simulados, divididos entre los datos, la sumatoria de los datos observados multiplicado por 100. Aquí tenemos que si el P-bias es igual a 0% o cercano, es óptimo. El modelo es imparcial y produce los valores observados de manera muy precisa. Si el P-bias es mayor que 0, tenemos una subestimación. El modelo tiene a subestimar a los valores observados. Y si el P-bias es negativo, tenemos una sobreestimación. El modelo tiene a sobreestimar los valores observados. El MAE. El MAE, error absoluto medio o Mean Absolute Error, es una métrica de evaluación que mide la magnitud promedio de los errores en un conjunto de predicciones sin consideración a la dirección, si el error es positivo o negativo.
Es una de las métricas de rendimiento más sencillas de interpretar, ya que el resultado se expresa en las mismas unidades que los datos originales. Nos dice que el MAE es igual a datos observados, la sumatoria de datos observados menos los datos simulados. Esto se le aplica valor absoluto, en el que lo que lleva es que va a ser positivo, dividido entre los números de datos. Y así. El RMC, el RMC significa root mean square error o raíz del error cuadrático medio. Es una de las métricas de rendimiento más importantes para evaluar la precisión de un modelo. Mide la magnitud promedio de los errores entre los valores predichos y los valores observados. La característica principal del RMCE es que penaliza fuertemente los errores grandes o atípicos, ya que las diferencias se elevan al cuadrado. Muy buena observación. La fórmula es la sumatoria de los datos observados menos la diferencia de los datos observados con los datos simulados al cuadrado dividido entre los números de datos, y a todo eso lo elevamos a un medio o le sacamos raíz. Y muchas gracias por su atención prestada. Ahora vamos a calcular el XP1. Pues aquí ya tengo la fórmula. La fórmula para calcular esto es menos logaritmo natural de 1 menos B2, que en este caso sería f de x, 1 menos f de x sobre 1 sobre C2, que es en datos ordenados. Y primo clic. Perdón, aquí tengo un error. Ahí está. Ahora sí, oprimimos clic y me los arroja. Ahora doble clic y me arroja todos los datos. Y con esto concluiría el cálculo de la función de distribución con exponente 1. Aquí tengo los resultados. Ahora vamos a calcular la función con exponente 2. Bueno, copiamos. Ahora vamos a calcular la distribución con exponente 2. Yo ya me di la tarea de hacer las funciones en notación para solamente pegar y no explicar tanto. Básicamente seguí la fórmula. En este caso ya calculamos la desviación estándar y la media. La desviación estándar es esta y la media es esta. Ahora, nos situamos aquí. Vamos a poner la fórmula. En este caso ya la tengo aquí. Solamente pegamos, clic. Así, sí, sí. Y como se pueden dar cuenta, sigue la fórmula, ¿no? Que sería el gatito, el pescadito, que sería media menos la desviación estándar, y de ahí, por el logaritmo natural de 1 menos la f de x, que es b2. Así dice la fórmula. Damos clic y nos arroja el resultado. Ahora toda esa fórmula la quiero copiar en todos los datos. Y doble clic aquí y ya me arroja los datos de cada uno. Y así concluimos para calcular los resultados de la distribución de dos parámetros. Ahora vamos a calcular la función normal. Ya tengo los datos. Nos pide calcular la función normal. Yo ya tengo la fórmula de la normal. En este caso, escribimos en Excel distrib.normal, ya en Excel ya está, punto .if,
y marco que lo quiero en la celda número 2 comenzar. Y la desviación estándar y que agarre la normal. Ya el Excel lo hace solito, por así decirlo. Y damos clic y ya nos las da función normal. Está muy sencillo. Y doble clic y ya tenemos toda la función normal. Y ahora vamos a calcular la función log normal. Para la función log normal, tengamos la tabla. Para calcular la función log normal tenemos que... Ay, perdón. Para calcular la función log normal tenemos que sacar logaritmo natural a los datos y y de ahí sacarle la media y la desviación estándar poblacional. Yo ya lo tengo calculado y para sacar la media tenemos que la media logarítmica se llama. Es la siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya me da el promedio de la logarítmica, ¿no? Inicia desde C2 y en este caso no es 18. Sería hasta C41. Y ahí me arroja el dato. Esa sería la media logarítmica. Ya estos datos ya no lo tomamos en cuenta. Porque estos datos no están sacados, no tienen el logaritmo sacado. Estos datos solamente me sirven para mantener la normal. Porque si quito estos datos se me borran. Bueno, ahora ya tenemos la media logarítmica. Ahora vamos a calcular la desviación estándar poblacional. Nos vamos a mis notas. Desviación estándar logarítmica. Control C. Ahora aquí, al lado, pegamos. Y no es 41, no es 18, es 41. Pic. Y ya tenemos la desviación estándar poblacional y la media logarítmica. Ahora, nos situamos aquí y pegamos la fórmula. Solamente seguimos la fórmula, la misma fórmula. Solamente que, como en la normal, ¿no? Ya tenía su truquito, ¿no? En este es distr.log.imp, que es invertido. De que agarramos B2 y la media y la división estándar. Solamente pegamos y como podemos dar cuenta están los datos seleccionados. Utilizamos el B2 que es la función de x, el f de x. Utilizamos la media logarítmica la división estándar. Ahora, digamos que no esté mal. Y le damos clic. Y ya me da el primer resultado de la log normal. Doble clic y ya todo me lo arroja. Y así calculé estas cuatro funciones o distribuciones. Calculamos la probabilidad, el f de x. Calculamos la normal, la log normal, con parámetro 1, con parámetro 2,
Ahora vamos a calcular el P vías, MAE, el RMCE y la R cuadrática. Ahora vamos a calcular el MAE en las funciones. El MAE no nos dice si sobreestima o subestima la función original, sino nos dice, o sea, la magnitud promedia, o sea, no las cuantifica. O sea, si este, el MAE, es la sumatoria, básicamente es como si fuera un promedio, ¿no? Porque es la sumatoria del dato observado menos el dato simulado dividido entre los números de datos. Es como si fuera una media, ¿no? Ahora, vamos a calcular eso, ¿no? En el texto dice, el error medio absoluto MAE es la estadística que cuantifica la magnitud promedio de los errores entre los valores observados y los valores calculados, sin considerar el signo del error. Es decir, mide qué tan grandes son los valores en promedio, pero no si en el modelo si subestima o sobreestima. Ahora, como sabemos que es la diferencia entre datos observados y el simulado, sería básicamente como si fuera el PBIAS, ¿no? Sumatoria. Sumatoria de las diferencias dividido, y en este caso sería dividido entre los datos, total de datos, son 40. Ya la función ya la tengo. Y quiero calcular primero la del XP2, que en este caso está en la columna D, y nos da el MAE es igual a 27.17. Eso quiere decir que no tiene ajuste perfecto. Cuanto mayor sea el valor de MAE, peor ajuste perfecto tiene. En este caso es 27.17, pues es peor, porque ajuste perfecto es cero. Ahora ya calculamos el MAE del XP2, ahora vamos a calcular el XP1. O sea que es 27.17, es lo mismo. Wow, ok. Vamos a calcular el MAE de la normal. Este, eh, Está mucho peor, que es 36.99. Ahora el MAE de la log normal. 2.85. O sea que el ajuste perfecto casi, casi, o sea, casi que por tres números, ¿no? Eso quiere decir que ningún dato tiene el ajuste perfecto, pero el que más se acerca es la log normal. Y así calculé el MAE en mis datos. Ahora vamos a calcular el RMSE. Ahora calcularemos el RMC de las funciones. La raíz del error cuadrático medio, así se llama, es una medida estadística que cuantifica la magnitud promedio de los errores entre los valores observados y así estimulados por el modelo, estimados por el modelo. Básicamente es la diferencia del dato observado y el dato simulado al cuadrado, todo eso al cuadrado, la sumatoria de la diferencia del dato observado y dato simulado al cuadrado sobre el número de datos, y el resultado le sacamos la raíz cuadrada, raíz cuadrática. Ahora calculamos, aquí ya tengo ya lo tengo calculado, ¿no?
En este caso, XP2 está en la columna D y nos da el resultado 37.24. Los resultados del RMCE tienen que ser positivos todos. Y nos dice que un RMC igual a cero indica un ajuste perfecto, es decir, todos los valores estimados son exactamente iguales a los observados. En este caso, no. Si un RMC es mayor que cero, indica que la presencia de error, indica presencia de error mientras mayor sea este dato, mayor es la desviación promedio entre los datos observados y estimados. Aquí tenemos que es 37.24, o sea que está arriba de cero y no es buena. Ahora RMC del XP1 nos da que es 37.24, 53.98. Son idénticas. No nos sirve igual, de igual forma. Vamos a calcular la de la normal. Nos da que es 37.0914. No, no nos sirve. Vamos a calcular el RMC de la log normal. Nos da que es 3.75. De todos los RMC, el que más tiene ajuste perfecto es el de la log normal en mis datos. Y así concluiría de cómo calculé yo los datos del reporte. Ahora calcularemos el p-vías de cada función. Iniciaremos con la exponencial 1, exponencial 2, la normal y la log normal. El p-vías, la fórmula del p-vías dice que es la sumatoria del dato observado menos el dato simulado dividido entre la sumatoria de los datos observados. Y todo eso multiplicado por 100, básicamente es un porcentaje. Ahora, para calcular dicho p-vías, pues es una fórmula, ¿no? O sea, la vamos a tener que seguir. Entonces sería la sumatoria de el dato normal menos el simulado por 100 dividido entre la sumatoria de todos estos. En este caso sería el XP2, pero vamos al XP1. Ahora, ya teniendo acá la fórmula, solamente hay que escribirla. Como quiero calcular el PBS bueno, del exponente 2, pues así quedaría, ¿no? Esta columna, como esta columna. Damos Enter. Y me da que el PBS es menos 7.5. Eso quiere decir que si el PBS es mayor que cero, el modelo subestima los valores. Perdón, es negativo. Entonces quiere decir que el modelo sobreestima los valores porque es menor que cero. Ahora, vamos a calcular el PBS del EXP1. Vamos a ver que PBS se acerca a cero, ¿no? En este caso, esta columna es D, este debería ser E. Solamente que cambiamos aquí, ¿no? E y E. Ahí estamos. Damos y da menos 7. No, no está mal eso. E2 hasta E41. Todo bien, ¿no?
entre la sumatoria de C2 hasta C1. Ok. Damos clic. Ah, ok, sí está bien, solamente que por los decimales no me di cuenta. Ahora, el PBS de XP1 es menos 7.51701. 170165. Y acá es 170164.9. Pues son casi son iguales. Ahora vamos a calcular el PBS de la normal. Mayormente la de la normal y la log normal casualmente se asemejan más. Vamos a ver eso. En este caso no sería D, sino sería A, B, C, D, E. Ah, no, sería F. Nos da, lo sobreestimó demasiado. El PBS de la normal nos da 94.0197. Uf, no, es el porcentaje, ¿no? Eh, no, no es ni siquiera insatisfactorio. Ahora vamos con el PBS de la log normal. Ahora sí que el desempeño del PBS dice que si da el 10% es muy bueno, el 15% es bueno, el 25% es satisfactorio, el 20, más del 25% insatisfactorio. Eso quiere decir que el 94.01 es insatisfactorio. PBS de la log normal, vamos a calcularlo. Está en la columna G. Uy, qué bueno, ¿no? Da 0.040. Ese quiere decir que el desempeño de ese PBIAS es muy bueno. Bueno, ahora ya calculamos el PBIAS, ahora vamos a calcular el MAE.